El Madrid sigue recortando distancias. Tras la derrota del Barça, la victoria contra el Getafe nos pone a un punto del liderato. Con un partido menos, la cima de la liga parece cada vez más real. El 2-0 de hoy deja varias cosas que analizar, pero la pregunta es, ¿qué está pasando en este equipo que aunque gana no termina de convencer del todo? Vamos a analizarlo todo desde los detalles más curiosos hasta lo que puede marcar el futuro de esta temporada. Rodrigo volvió al once titular tras superar su lesión, aunque su rendimiento no fue el de sus mejores días, estuvo activo en el ataque, generando desmarques y siendo un apoyo en la construcción de juego. Ancelotti decidió sustituirlo en el segundo tiempo para dar entrada a Luka Modric, demostrando que está priorizando una rotación inteligente, especialmente con tantas bajas importantes. El primer gol del partido llegó en una jugada de esas que rara vez se sancionan, pero esta vez el árbitro no dudó, penalti a favor del Madrid y Mbappé, contra todo pronóstico, cedió la ejecución a Bellingham. El inglés no falló y con la clásica paradiña marcó el gol ante David Soria. Lo curioso fue su reacción tras el gol, mirando fijamente al portero como si estuviera enviándole un mensaje claro: aquí mando yo. Mbappé por su parte vivió un partido peculiar, marcó tras un pase magistral de Bellingham quitándose un gran peso de encima. Su celebración y sobre todo la de Ancelotti fue como un desahogo que reflejaba lo mucho que necesitaba ese gol. Sin embargo, el francés también desperdició varias oportunidades claras, incluida una en la que regateó al portero pero falló frente al arco vacío. Para cerrar su actuación, se llevó el MVP del partido y regaló su camiseta al finalizar el encuentro, dejando entrever un lado más humano y conectado con la afición. Sea lo que sea, su lenguaje corporal refleja que no está al 100%, pero al menos hoy se le vio más participativo. Otro detalle interesante fue el apoyo del público a Mbappé antes del partido. Se vio cómo las gradas enviaban mensajes de ánimo al francés, algo que Ancelotti valoró en rueda de prensa. Mbappé lo podía hacer mejor contra el Liverpool y lo han apoyado como era justo. Yo creo que hay que apoyarle y tampoco buscar mucho, no sabes, creo que hay mucho ruido por fuera de... Courtois también lo mencionó, subrayando la importancia de estar unidos en estos momentos de presión. Y hablando de Courtois, qué manera de llegar a los 250 partidos con el Real Madrid. Su liderazgo desde la portería es innegable y sigue siendo una pieza fundamental para este equipo. Y un hombre que se merece un capítulo aparte es Raúl Asensio. Fue uno de los grandes protagonistas de este encuentro y se podría decir que dio una auténtica masterclass en defensa. Desde cortes precisos hasta intervenciones clave, se ganó los aplausos del Bernabéu e incluso el reconocimiento de Rüdiger, quien lo felicitó al finalizar el partido. Asensio sigue demostrando que en un equipo lleno de ausencias, él puede ser una pieza clave. Felicitar también a Raúl, que está haciendo un trabajo fantástico. Por otra parte, Vinicius también presente dejó su huella en el Bernabéu. Aunque esta vez fuera del campo, el brasileño recibió el premio al mejor jugador del mes, un reconocimiento que refuerza su importancia en el equipo, incluso estando lesionado. Este tipo de detalles también suman en la moral del grupo, que necesita líderes en todos los aspectos. Por otro lado, Endrick, pese a no haber jugado, fue captado entrenando al finalizar el encuentro. Este gesto muestra su compromiso y hambre de ganarse un puesto en el equipo. Al respecto, Ancelotti señaló que el brasileño ya tendrá sus minutos en los próximos encuentros. Si me preguntan a mí, es que creo que Ancelotti aún no ve en él lo que realmente necesita este equipo en este momento. Un dato que no podemos ignorar es cómo el Madrid sigue ganando pero sin mostrar un juego dominante. Las ausencias de Tchouaméni y Camavinga por lesión pesan y el centro de campo lo siente. Pese a los intentos de jugadores como Ceballos, que por cierto hoy lo hizo excelente, es muy notoria la falta de estabilidad en esta zona. Aún así, el equipo saca adelante partidos, demostrando que aunque no sea el más brillante, siempre es competitivo. Finalmente, el Real Madrid está a un punto del Barça, el mejor Barça de la última década con un partido menos. Las cosas nunca cambian, ¿verdad? Este equipo, aunque no deslumbra, sigue demostrando que nunca hay que darlo por muerto. Este equipo puede no ser el que todos soñamos, pero sigue siendo el que nunca se rinde, a un punto de liderato con una plantilla llena de bajas y aún buscando una mejor versión. El Madrid muestra una vez más que en el fútbol los grandes nunca caen. ¿Será suficiente para conquistar la liga? Lo que viene en diciembre será una locura. Nos vemos en el próximo análisis y que el fútbol nunca nos deje de sorprender.